Nos trajeron este equipo que, aunque es para uso doméstico, el dueño nos ha solicitado que reorganicemos todo su interior y de paso que hagamos un mantenimiento preventivo de todos sus componentes. ¿Quieres ver cómo va a quedar todo esto al final? Acompáñame en esta travesía y espero sea de ayuda para ti. Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador. Este es el desastre que hay en el interior de este computador. Vamos a comenzar a desmontar todos sus componentes para intentar reorganizar absolutamente todo su interior. Queremos que no solamente se haga una limpieza, sino también que se vea muy bonito. El dueño de esta máquina nos indica que lo utiliza para actividades del diario, pero también para sus tareas y cosas del trabajo, pero que al tiempo, la falta de mantenimiento ha comenzado a provocar un ruido ensordecedor. Según el cliente, uno de los ventiladores está vibrando demasiado, provocando que genere un ruido muy molesto. Podemos deducir que es este ventilador posterior que estoy destornillando, el cual tiene una cinta, y no solo eso. Miren, han colocado un pedazo de cinta adhesiva en el interior. Lo que yo puedo deducir es que pensaron que al colocarle una cinta adhesiva en el interior del ventilador donde se mostraba el eje, posiblemente reducirían las vibraciones y por ende el ruido. Seguramente es una idea fantástica en un principio, pero no es una solución ni siquiera a corto plazo, porque inmediatamente va a volver a generar este ruido por falta de lubricación en el eje. Así que vamos a corregir todo aquello, eliminar esa cinta que han dejado, limpiar todo el polvo que hay en el gabinete y todas las piezas, partes y componentes, y en este espaldar vamos a colocar todo el cableado de manera organizada de la mejor manera posible. Este es un gabinete genérico que no nos permite hacer muchas cosas, pero voy a intentar procurar una gestión del cableado de la mejor manera. Algo ideal, que no genere bultos, que se vea bonito, que se vea cómodo, agradable y práctico. Con una aspiradora comienzo a remover todo el polvo que hay inicialmente en la parte posterior de la mascarilla frontal del gabinete. Puedes utilizar una sopladora y una brocha y hacer la limpieza en un lugar externo donde el polvo pueda irse con tranquilidad. Como yo estoy en un lugar interno, utilizo esta aspiradora que tiene una brocha en su punta y va a remover el polvo en gran medida de lo posible. Esto es sumamente práctico. Si vas a preguntarme qué aspiradora utilizo, en sí podrías utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Pero yo estoy utilizando la famosa H2O Turbo. Búscala así en YouTube. Aquí tenemos suciedad en la base, también la vamos a aspirar. No queremos dejar pasar por alto absolutamente nada. Aspiramos el espaldar donde va la placa, la parte de abajo, los orificios, la parte superior, la parte trasera, la parte frontal, los laterales. Todo se aspira. Que no queden partículas de suciedad, de polvo, que no quede absolutamente nada de rastros de contaminación. Queremos un gabinete muy bonito, muy limpio. Esto puede tomar un poco de tiempo, si lo hacemos bien. Si eres un usuario de casa,
Como puedes apreciar, no es un proceso tan complicado, tan difícil, pero por protección de tus componentes te voy a sugerir utilizar guantes como yo lo estoy haciendo en este momento. Son guantes mecánicos, pero también puedes utilizar guantes quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos vienen en color blanco, beige y negro, al igual que los guantes mecánicos que vienen por lo general de color negro. Cuando hagas esta limpieza, procura no golpear los componentes, partes, piezas, especialmente las unidades de almacenamiento. Ahora, ¿por qué es importante limpiar tu computador internamente? Primero, evita el sobrecalentamiento. Recordemos que el polvo actúa como un aislante térmico. Si se acumula en disipadores, ventiladores o la fuente de poder, pues va a impedir que el calor se disipe correctamente. Otro de los factores es que previene fallos eléctricos. Recordemos que el polvo mezclado con humedad en algunos casos puede volverse un terrible conductor, y esto puede terminar provocando cortocircuitos o falsos contactos. Incluso el mismo polvo por defecto puede generar problemas de estática. Hacerle el mantenimiento a tu computador también mejora en cierta medida el rendimiento. ¿Por qué? Porque un sistema limpio mantiene temperaturas más bajas, lo que permite que el procesador, así como la tarjeta de video y la placa madre, trabajen a frecuencias más altas sin estrangulamiento térmico. Y de igual manera, limpiar nuestro equipo va a prolongar la vida útil del mismo, pues menos calor es igual a menos estrés en capacitores, MOSFETs y otros componentes sensibles de nuestra querida placa madre. ¿Por qué debemos eliminar el polvo de nuestra motherboard, así como limpiar los sockets o slots? Primero que nada, limpiar ayuda a evitar los falsos contactos, porque el polvo en los slots de RAM, así como en los puertos PCI o M.2, pueden impedir una conexión firme o generar errores intermitentes. También protege los pines, pues en sockets como el del procesador, el polvo puede interferir con el contacto entre pines y procesador, y eso no va a ser muy bonito que digamos. También puede prevenir la corrosión, especialmente en ambientes húmedos, pues en este tipo de entornos el polvo suele contener y retener mayor humedad de la normal, y cuando se pega en nuestra placa madre, así como en sus componentes, termina acelerando la oxidación de contactos metálicos, pistas y circuitos en general. Seguro me vas a preguntar qué productos usar para limpiar mi computadora en casa sin tanto tecnicismo. Puedes usar el aire comprimido. Esto viene por lo general en una lata muy parecida a un spray de pintura. También puedes utilizar un soplador eléctrico. Esto va a ayudar a remover el polvo sin contacto físico, solo a punta de aire. De igual manera, puedes utilizar una brocha de cerdas suaves para no afectar o dañar la placa ni sus componentes. Este tipo de elemento, una brocha con cerdas suaves, te va a ayudar a remover el polvo de zonas un poco complicadas. A nivel de productos químicos puedes utilizar dos opciones. La primera, alcohol isopropílico al 99%, que esto te va a ayudar a limpiar la pasta térmica vieja y los contactos. Esto se debe utilizar aplicándolo con hisopos o un paño sin pelusa. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero también hay que entender que el alcohol isopropílico al 99% no está permitida su venta en ciertos países o regiones,
Por lo que la otra opción y la más recomendable es comprar un limpiacontactos que lo venden en cualquier ferretería, tienda electrónica, centro comercial y demás. El limpiacontactos es incluso mucho mejor y más seguro porque viene en una lata de spray que puedes aplicarlo directamente sobre la placa, slots y demás componentes. Esto generalmente suele ser no conductivo, por lo que termina siendo muy seguro en su uso y aplicación, aparte de que te va a ayudar a remover toda la suciedad impregnada de manera mucho más eficiente. Por último, pero no menos importante, una pulsera antiestática. Esto es opcional pero recomendable. ¿Por qué? Porque ayuda a evitar descargas electrostáticas sobre los componentes. O puedes utilizar guantes quirúrgicos como los que nosotros estamos utilizando en este mantenimiento, que en mi caso son de color negro y son mucho más resistentes que los guantes quirúrgicos de color blanco. Porque es importante limpiar los ventiladores. Bueno, el polvo suele desequilibrar las aspas, generando vibraciones y ese tipo de ruido ensordecedor. También aumenta la fricción en el eje, lo que puede terminar desgastando los rodamientos. Si no se limpian, puedes terminar dañando incluso la bobina si el ventilador se esfuerza demasiado al girar con resistencia. Y por último, que nuestros ventiladores tengan polvo o suciedad reduce en gran manera el flujo de aire, afectando la refrigeración general del sistema. ¿Qué tal si hablamos ahora de las pastas térmicas? ¿Qué es mejor, la marca o el aspecto técnico? Lo ideal por lo general suele ser ambos en conjunto, pero si tienes que elegir, prioriza el aspecto técnico, especialmente la conductividad térmica que se mide por watts metros Kelvin. Cuanto más alto es este valor, es mucho mejor. Las pastas térmicas buenas están entre los 8 y 13 watts metros Kelvin. Las de metal líquido pueden superar los 70 watts metros Kelvin, pero requieren no solo experiencia, sino también materiales adicionales para una correcta aplicación. También debes verificar que la pasta térmica no sea conductiva eléctricamente hablando, a menos que uses metal líquido. Caso contrario, busca pastas térmicas que generalmente suelen ser cerámicas o de carbono que no conduzcan electricidad, más que nada por temas de seguridad. Otro aspecto importante es la viscosidad, que debe ser adecuada. No debe ser muy líquida y mucho menos muy espesa. La idea es que pueda facilitar la aplicación, evitar burbujas, generar un contacto perfecto entre el procesador y el disipador, así como una cobertura eficiente de la porosidad de los metales que tienen la superficie del procesador y la superficie del disipador. Seguramente me vas a decir, oye, pero ¿qué compuestos químicos debe tener una buena pasta térmica para poder comprarla sin importar la marca? Ok, debes fijarte que la pasta térmica tenga posiblemente óxido de zinc o aluminio, que es común en pastas térmicas básicas o intermedias. También puedes verificar que tengan partículas de cerámica o de carbono, ya que esto ayuda a tener un buen equilibrio entre rendimiento, seguridad y una eficiente disipación térmica. Otra cosa que también puedes verificar es que tengan plata o diamante sintético. Eso sí, son pastas de alta conductividad, se deben utilizar con mucho cuidado, pero asimismo, como son tan eficientes, también son muy costosas. Y una de las más populares, el metal líquido. Tienen máxima eficiencia, pero se recomienda exclusivamente para usuarios avanzados y disipadores sin aluminio, porque si utilizas metal líquido
en disipadores de aluminio, ten por seguro que vas a tener muchísimos problemas porque lo corroe. Generalmente se recomienda con disipadores de cobre. ¿Por qué es importante limpiar las memorias RAM? Bueno, esto es muy simple. Evita los falsos contactos, pues el polvo, la grasa de los dedos o la propia oxidación pueden impedir una buena conexión entre los pines dorados de las memorias y los slots de las memorias. También previene errores del sistema, pues una memoria RAM sucia puede causar pantallazos azules, reinicios aleatorios o que el sistema operativo de pronto no arranque, ya que la memoria RAM es fundamental para la generación de los cachés que el sistema operativo suele ocupar para su funcionamiento. Para limpiarlas puedes utilizar aire comprimido, limpia contactos o alcohol isopropílico al 99, también puedes utilizar una brocha antiestática y un borrador de goma con la finalidad de eliminar los rastros de oxidación, sulfatación o suciedad que suelen impregnarse en los pines. Definitivamente una limpieza ayuda a proteger nuestros equipos, los componentes y claro, alarga la vida útil de estos. Ahora quiero mostrarles este ventilador, que al quitarle el adhesivo que le han puesto, dentro hay otro adhesivo doblado, esto con la intención de empujar un poco el eje del ventilador. No es una solución a largo plazo y mucho menos a corto plazo. Lo correcto es desmontarlo como lo estamos haciendo. Lo estoy limpiando con limpiacontactos, especialmente en la parte de la bobina, mientras que las aspas las puedes lavar con agua y jabón sin ningún problema. Eso sí, sécalas bien cuando estén completamente limpias después de la lavada que le has pegado. Limpiaremos de igual manera el marco del ventilador con un poco de alcohol isopropílico. Pero veo que está bastante dura la suciedad, está pegada. De igual manera tenemos que quitar estos adhesivos que de gana le han puesto. Limpia contactos en la bobina. Tiene bastante rastro de polvo pegado literalmente, así que lo mejor creo que va a ser lavarlo. Y lo vamos a lavar. Y una vez que terminamos de lavarlo, lo vamos a secar sumamente bien. Aquí lo estoy secando con una sopladora o sopleteadora. Hay que secarlo completamente, debido a que estamos realizando el secado inmediato y completo. Lavarlo no va a corroer, dañar o alterar o afectar su funcionamiento de hoy para mañana. Ni siquiera se va a ver afectado en 10 años, así que mientras lo seques completamente bien, no hay ningún problema. Al final, puedes pasarle un poco de limpiacontactos también sobre la bobina para eliminar cualquier rastro de humedad adicional en caso de que tengas esa duda. Aquí estoy utilizando un poco de silicona para autos, que es justamente para cuero, plástico y este tipo de materiales. Quiero renovar la parte visual del ventilador, porque vaya que se veía bastante deteriorado y sucio. Esto dejará como nuevo, como que si fuese un ventilador completamente nuevo. Va quedando bastante bien. Hay que solucionar esta situación. Normalmente se coloca un poco de aceite, pero el aceite con el tiempo se evapora. En mi caso, voy a utilizar este tipo de grasa que es perfecta para los ventiladores. Va a ayudar a eliminar la fricción entre el eje y la bobina. Y no solo eso, va a mantenerlo engrasado por mucho más tiempo que si estuviese engrasado con aceite. Vamos a ponerle grasa aquí también. Presionamos. Y este es otro detalle que deben tener en cuenta. Yo ya no tengo estos taponcitos que van aquí. Normalmente no se venden por separado. Cada ventilador trae su propio tapón plástico de caucho. Entonces, si yo pongo aceite, no va a haber manera de retener ese aceite. Se va a derramar. Al usar la grasa,
esta se va a quedar en el interior, no se va a derretir, regar, disolver ni nada por el estilo. Vamos a remover alrededor de esta sección toda la grasa, que quede limpio, seco el plástico. ¿Por qué razón? Porque vamos a cubrir eso con Type. El Type se pega bastante bien y va a ayudar a mantener la grasa en su interior. Como dije, no es lo mismo el aceite, que es líquida, a la grasa, que es espesa. La grasa se va a mantener en su lugar, aún con los giros más altos del ventilador. Es decir, aunque el ventilador esté en altas revoluciones, la grasa que está en su interior no se va a diluir, evaporar o hacer líquida, conservando su consistencia, manteniendo el eje y la bobina lubricadas por mucho más tiempo. Vamos a revisar la fuente de poder y notamos que es relativamente nueva. En su interior se puede apreciar que está muy limpia. Polvo solamente en la parte externa. Así que no vamos a bajar y desmontar todo el motor solo por si acaso, sino que, como estamos evidenciando que la fuente de poder en su interior se encuentra bastante limpia, porque posiblemente es relativamente nueva, vamos a hacer solo la limpieza externa. De igual manera, el cableado también lo vamos a limpiar con un poco de Armoral, tanto la parte del chasis como la parte de los cables. Algo que les puedo recomendar es que realicen el mantenimiento de sus computadores en promedio de 3 a 6 meses o incluso una vez al año. Usen aire comprimido, de preferencia usen ustedes aire comprimido, el cual lo pueden comprar en papelerías, ferreterías y supermercados, para eliminar el polvo de los ventiladores, disipadores, fuente de poder y de componentes internos. Con esto ya le ayudan mucho al equipo. También les recomiendo realizar una limpieza externa de los componentes o periféricos como los teclados, el mouse, las pantallas, sus audífonos y todo aquello que se conecta al computador. Desinfecten también los periféricos, pueden utilizar alcohol isopropílico para hacer una limpieza profunda con un paño de microfibra, evitando rayar especialmente la pantalla. La pantalla también pueden limpiarla con estos líquidos que se utilizan para limpiar los lentes. También pueden utilizar limpiavidrios, pero no directamente en la pantalla, sino aplicarlo relativamente húmedo al paño, ¿sí? Es decir, humedecemos un poquito el paño con limpiavidrios y con esto podemos limpiar también nuestras pantallas. Podemos limpiarlas de la misma manera con un poco de alcohol de farmacia. También les recomiendo no utilizar las portátiles sobre las camas, cojines, almohadas, colchas o las piernas, porque terminan bloqueando innecesariamente la refrigeración. En el caso de la estructura del chasis o del gabinete, como lo ven aquí, estoy aplicando un poco de silicona en spray y Armoral, ya que genera una capa protectora y nos ayuda no solamente a darle un nuevo aspecto renovado, brillante y bonito, sino también una capa protectora para estos elementos, evitando de esta manera que la oxidación o el polvo se impregnen con facilidad. Entonces un poco de Armoral con silicona en spray, como lo están viendo, que es para autos, para plásticos, para cauchos, para cueros. Entonces esto lo aplico sobre la estructura y nos ayuda a precautelar por mucho más tiempo. Veo que esta lectura está dañada y la han cubierto con una cinta adhesiva por la parte de afuera del chasis. Como el cliente nos supo indicar que no la utiliza, vamos a mantenerla exactamente igual. Obviamente se va a limpiar todo, pero no la vamos a conectar y la vamos a dejar tal cual la hemos visto. Hay que ajustar correctamente estos anclajes de cobre que van al espaldar del chasis. Por lo que pude notar, estaban completamente flojos. Los vamos a sujetar correctamente. Voy a reemplazar uno de estos que veo que no se sujetan bien. Nos aseguramos que se ajusten perfectamente
¿Para qué? Para que la placa madre se encuentre sujeta de manera firme. Parecen tonteritas, pero esas tonteritas simples pueden terminar provocando falsos contactos, pueden terminar provocando que se muevan los componentes o que terminen tocando alguna pieza metálica y generando un corto. Por ello hay que ajustar correctamente todas las piezas. Hemos colocado la fuente y voy a trasladar todo el cableado por el espaldar de este y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, aprovechando la posibilidad de hacerlo debido al espacio que este chasis nos brinda. Revisamos el cableado. Lo correcto es separarlos y organizarlos. Hay que ponerlos así planos, no hecho bulto así, no hecho bulto porque la tapa se deforma. Y vamos a deformar también el espaldar, presionando incluso la placa madre. Vamos a ir organizando todo, voy a poner bridas en todo donde se tenga que colocar. En estos cableados también son los del encendido, el reset y los LEDs indicadores del encendido y del funcionamiento de la unidad de almacenamiento. Entonces todo vamos a colocar con bridas, todo lo vamos a poner de manera correcta, que todo sea fácil para nosotros organizar y que el cliente, si en algún momento decide utilizar alguno de los cables que vamos a sujetar, pueda hacerlo sin mayor inconveniente. Vuelvo a atornillar la mascarilla frontal del chasis para posteriormente organizar también el cableado que enciende y reinicia el computador. Todo que vaya firme, todo que vaya bien ajustado. El cableado lo vamos a enviar por la parte de atrás del espaldar de las unidades de almacenamiento. Ponemos el shield. Esta latita se llama shield. Y hay que colocarla correctamente. No hay que doblar esas patitas largas o esas cejas que tienen los shields. Estos deben tocar la placa madre porque se encargan justamente de hacer tierra para evitar las situaciones eléctricas. Ahora, si se ajustan muy bien los tornillos, y lo mejor de todo es que esa placa madre se encuentra brillante, prácticamente se encuentra como nueva debido al lavado que le hicimos con el limpiacontactos. ¿Recuerdan cuando lavamos la placa? ¿No lo recuerdan? Regrésate el video un par de minutos antes cuando estuvimos limpiándola. Ahí podrás verificar dicho procedimiento. Ese lavado eliminó casi el 100% de toda la contaminación que la placa madre tenía, especialmente la suciedad o polvo que se encontraba incluso dentro de los slots o ranuras donde van las tarjetas de video, las memorias RAM, incluyendo el mismo slot o socket del procesador. Es tiempo de conectar estos cablecitos que a muchos les ha dado dolores de cabeza, pero en realidad es tan sencillo conectarlos, porque la gran mayoría de placas madre traen serigrafiado que va conectado en qué conector o en qué pines. Es súper fácil, sumamente práctico y muy sencillito. Una vez conectados, organizamos por este lado también el cableado. Voy a ir colocando bridas para fijar el mismo. No quiero que esté tambaleando el cableado por aquí y por allá, o que se vayan enredando luego con los otros cables de la fuente. Y dime tú, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que va a quedar este computador al final? ¿Será que mejorará la parte visual o empeorará? ¿Crees que tenga muchas opciones para mejorar este cableado? ¿O que el gabinete complica la situación? Bueno, quiero leerte en los comentarios. Al menos por temas del cableado. ¿Por qué razón? La gran mayoría de gabinetes genéricos como este suelen no permitirnos tener muchas opciones, complicándonos un diseño bonito de este cableado. Poco a poco los voy moviendo, tratando de coincidir con la mejor opción. No quiero que el cableado al final termine siendo voluptuoso, porque esto va a complicar el cierre de la tapa y obviamente deformándola.
al igual que al espaldar del gabinete. Entonces vamos a procurar, en este caso sería la separación del cable principal de alimentación que va hacia la placa madre. Lo vamos a separar y a sujetar de esta manera, aprovechando que en esta bahía no va ningún tipo de lector o unidad de almacenamiento. Cortamos las bridas y el cable quedará fijo e inamovible. El resto del cableado es otra historia. Conectamos el que alimenta el procesador. Organizo estos otros cables. Aquí están los cables de video, los cables SATA y los cables IDE. Vamos a limpiar la lectora también para colocarla de una vez e ir viendo cómo vamos posicionando los cables, porque la lectora también utiliza cable de alimentación de tipo SATA. Por lo tanto, vamos a conectar y a instalar todas las demás cosas faltantes con la intención de conectar los conectores, los cables y posicionarlos como deben ir. Ya van a ver cómo va a quedar. Mientras tanto, quiero que comenten qué opinan sobre este mantenimiento. ¿Se ven cómo va quedando el Molex, por ejemplo, el Molex SATA? O el conector SATA de la lectora de DVD. No está estirado. Y de esta manera, el cableado lo voy a poder organizar de mejor manera. Voy a conectar la unidad de estado sólido y también la unidad de almacenamiento mecánica. Solo que aquí veo que le han colocado la unidad de estado sólido sujeta con tornillos, está un poco doblada esta parte del chasis y creo que lo mejor sería no dejarla colgando, sino que en su lugar utilizaremos una bandeja para colocar la unidad de estado sólido y poder fijarla de manera correcta. Así estará sujeta firme y segura. ¿Por qué es importante fijar correctamente los discos duros y las unidades de estado sólido? Bueno, a nivel de discos duros o discos mecánicos, pues evitas vibraciones y ruidos. Generalmente las vibraciones pueden generar errores de lectura, escritura o incluso pueden llegar a dañar platos o dañar los cabezales de lectura. Por eso hay que ajustar con toda la tornillería para fijarlo correctamente. También, pues fijar las unidades de almacenamiento de manera correcta protege los conectores. Porque si el disco duro está mal sujeto, el conector SATA o de alimentación puede terminar aflojándose, generando un falso contacto, dañarse con el tiempo o terminar dañando las unidades de almacenamiento. Y de igual manera, a nivel de unidades de estado sólido, pues un SSD mal fijado puede moverse dentro del gabinete y golpear otros componentes, o incluso generar un cortocircuito si toca alguna parte sensible de la placa. Por ende, hay que ajustarlos correctamente. También, ¿qué pasaría si un SSD se queda, por ejemplo, colgando dentro del gabinete o está mal sujeto? Y creo que muchos de ustedes hemos, al igual que yo, hemos visto computadoras que traen las unidades de estado sólido colgando con un cable, colgando con los cables, tanto el de alimentación como el de datos. Bueno, la tensión que se va a generar en el cable SATA, pues el peso del cable puede forzar el conector del SSD, provocando al final las desconexiones intermitentes. Es decir, hoy está tu unidad de almacenamiento visible y mañana te da pantallazo azul o ya no es legible, ni la BIOS lo reconoce. Así que hay que tener precaución. Sujetar las unidades de almacenamiento previenen incluso un riesgo de desconexión accidental. Supongamos, necesitas mover tu computador de un lado a otro, pues un movimiento brusco del gabinete o incluso una vibración fuerte y constante pueden terminar soltando o aflojando las unidades de almacenamiento, soltándose o aflojándose los conectores.
y terminando con falsos contactos y errores de lectura-escritura. De igual manera, dejar colgando un SSD pues va a terminar fatigando el conector, va a terminar deteriorándose y al final tendrás muchos problemas y le vas a culpar al fabricante del SSD por tu imprudencia. Como ustedes vieron aquí, mientras termino de organizar esto de esta lectora que me han pedido no conectarla, ustedes vieron que como este gabinete no tiene una bahía para colocar unidades de estado sólido, he colocado o he instalado una bandeja adaptadora de 2.5 a 3.5. Esto me permite asegurar el SSD en los 4 puntos de anclaje de la bahía de 3.5 pulgadas, evitando movimientos innecesarios. También me permite, obviamente, tener una instalación mucho más limpia y profesional, sin esas típicas improvisaciones de los formateadores. También va a facilitar el flujo del aire y mantener el SSD en una posición fija y alineada, como debería ser. No hay problema si el SSD está en vertical, horizontal, siempre y cuando esté correctamente fijo a la estructura, al chasis, a la bahía, a la bandeja o al lugar donde se lo vaya a colocar. Y también esto nos evita el uso de tornillos mal ubicados o soluciones caseras, como hemos visto en algunos casos, donde hasta le ponen cinta adhesiva o cinta doble faz. Si ven cómo voy colocando las bridas en el cableado está abierto a manera de abanico. Esto evitará que se genere un bulto de cables y que cuando coloque la tapa quede una bola fea que deforma la tapa y el espaldar, y esa bola va a terminar presionando la placa madre. ¿Cómo evito eso? Abro los cables como abanico, tal cual vemos en este video, pongo la brida horizontal y voy organizando todos los cables de manera correcta, separándolos uno del otro con bridas secundarias. Este proceso es necesario en este tipo de gabinetes, cuando querramos tenerlos organizados. Si no quieres tenerlos organizados, ya depende de ti el cómo tú quieras ponerlo. Pero créeme que esto ayuda muchísimo, incluso para un mantenimiento posterior. Vamos ajustando. Aquí ajustas lo necesario, no en extremo, por si acaso. No necesitamos romper o dañar los cables por tensión alta. No hablo de tensión eléctrica, hablo de tensión por presión, por apretar demasiado. Voy cortando las bridas sobrantes, los sobrantes de las bridas, y vamos colocando hacia el otro lado las cabecitas de las bridas. Y miren, qué distinto, qué bonito, qué agradable, ¿no es cierto? Qué diferente de hacer un bulto feo. Aunque este gabinete no nos da muchas opciones, procuraré hacer lo mejor posible para dejarles a ustedes también ideas prácticas de cómo podríamos aprovechar las circunstancias presentes. Mientras tanto, les cuento que organizar el cableado de un computador como este no es solamente cuestión de estética, aunque vaya, qué bonito es que se vea bonito y organizado, sino que también es una práctica clave para la eficiencia, la seguridad y el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, una de las razones por las cuales yo te podría decir que el cableado es bueno tenerlo organizado, pues mejora el flujo del aire y la refrigeración en el interior. Recordemos que los cableados desordenados, desorganizados, así como los vimos al principio del video, pues bloquean el paso del aire dentro del gabinete, o por lo menos entorpecen una correcta refrigeración y un correcto flujo o circulación del aire. Ahora, si tenemos el cableado organizado, vamos a tener
una circulación en la refrigeración del aire adecuada y va a ayudar a reducir las temperaturas tanto de nuestras tarjetas de video, de nuestros procesadores, incluso de nuestras fuentes de poder y hasta de las unidades de almacenamiento. Esto va a prolongar, obviamente, la vida útil de todos los componentes que están dentro del gabinete y lógicamente va a terminar evitando el estrangulamiento térmico. Otro de los problemas que podemos evitar con el cableado organizado es que cuando están sueltos por lo general, hemos visto que suelen enredarse en los ventiladores, especialmente en el ventilador del procesador. Y eso va a generar muchos problemas e incluso he visto conectores que terminan tocando partes sensibles del gabinete, provocando cortocircuitos o falsos contactos. Y también tener organizado el cableado, así como lo estamos tratando de hacer en este video, en este gabinete que no nos da muchas opciones, también evita el riesgo de tirones accidentales que puedan terminar dañando los conectores o los puertos. Adicional a ello, yo creo que esto es mi favorito. Una de las razones principales por las cuales mantener organizado el cableado es que al usuario, creo yo, así como a nosotros los técnicos, nos facilita muchísimo el mantenimiento del interior del computador. ¿Por qué? Porque un cableado limpio y organizado nos permite identificar incluso más rápido cada conexión. Cambiar un componente, una pieza o actualizar nuestro equipo con partes nuevas se nos va a hacer mucho más práctico, rápido y eficiente. Vamos a utilizar solo los cables que necesitamos, no tenemos toda una enredadera en el interior, va a ser incluso hasta más seguro. Y esto incluso evita que, por ejemplo, si yo quisiera poner una tarjeta de video adicional dentro de este gabinete, pues por mover el cable que la conecta y la alimenta, termine desconectando alguna otra cosa. Porque suceden este tipo de situaciones, aunque parezca que no. Entonces, tener un cableado organizado no es solamente para que se vea bonito, aunque sí, es algo que a nosotros nos encanta, que se vea bonito, sino que también es por seguridad, por limpieza, por estabilidad de nuestro sistema y para evitar cualquier situación, sea accidental o no. Entonces, esas son las razones por las cuales me gusta siempre ordenar los cableados de los equipos. Adicional a ello, todo esto va a mejorar la seguridad general de nuestro computador, menos cables sueltos, menos riesgo de tropiezos o accidentes si el equipo está, por ejemplo, en un entorno compartido. También reduce esto la acumulación de polvo en zonas donde se enredan los cables. Y eso creo que coincidimos todos. Si ven que la tapa entró perfectamente, que no se hizo bolita, bulto ni está levantada, qué lindo trabajo, ¿no es cierto? Qué perfecto, qué idóneo, qué adecuado. Ahora, con lo que les iba diciendo, ustedes se han topado con esos equipos como este, que están todos los cables ahí enredados, llenos de demasiado polvo. Pues tener el cableado como lo pusimos en este gabinete va a reducir incluso esa situación. Aparte de que si son técnicos, obviamente un trabajo de este nivel va a proyectar también el profesionalismo que ustedes tienen y el orden. Pues un PC bien cableado refleja una atención a cada detalle y el compromiso con un buen ensamblaje. No como ciertos talleres donde ponen las computadoras en las piernas y ahí vean cómo ensamblen las máquinas, que eso vaya que hemos visto mucho en muchas tiendas que venden computadoras ensambladas. Otro detalle importante a nivel técnico es que, por ejemplo, en entornos de servicio técnico, este tipo de trabajos te da por lo general una imagen mucho más confiable, especialmente para ustedes los usuarios, ¿o me equivoco? Y al final,
como ustedes pudieron apreciar, aquí no se necesitan herramientas complejas, costosas, ni habilidades de MacGyver para conseguir algo como lo que acabamos de realizar en este gabinete sencillo, en este gabinete de uso personal. Bridas de velcro o bridas de nylon, que fueron las que yo usé. Yo aquí utilicé bridas de nylon, que son perfectas para organizar el cableado. Puedes utilizar las bridas de velcro, que son como brochecitos. También puedes utilizar cierto tipo de canaletas. Hay estos organizadores de cableado que también se pueden utilizar en el interior de los computadores y dejar todo mucho más bonito. Hay clips adhesivos o ganchos adhesivos que también te permiten fijar el cableado en el chasis. Y claro, ¿por qué no? Las famosas espirales o sujetadores o mangas de neopreno, me parece que se llaman, que también te permiten agrupar varios cables en uno solo y dejar una sola situación, nada de todo regado por todo lado, ¿no es cierto? En fin, un cableado bien hecho no solamente se ve mejor, señores, funciona mejor, ¿sí? Ahora, mis queridos amigos, en relación a este cableado SATA, los cables de datos, los que se encargan de transportar la información, hablemos un poco de esto. Ustedes vieron que estaban enrollados los cables, ¿correcto? La pregunta del millón es, ¿se pueden hacer espirales con los cables SATA? ¿Creen que es lo adecuado? ¿Creen que se deba hacer esto? Bueno, yo les voy a contar que sí se puede, señores. Y de hecho, muchísimos entusiastas de la personalización de computadoras lo hacen por estética y organización. Incluso, ustedes han visto que yo en muchos de los videos he enrollado, por decirlo de alguna manera vulgar, los cables SATA. Los hemos puesto en forma de espiral o de churros. Y no representa ningún problema siempre y cuando se respete el radio de curvatura mínimo del cable, evitando esos dobleces extremos o ángulos excesivamente cerrados. ¿Me comprenden? Seguramente me van a preguntar también si es que se dañan o afectan el rendimiento, o si los datos se demoran más tiempo en llegar al procesador o a la unidad de almacenamiento, o si los datos se marean cuando transfiero información de un disco a otro. Bueno, la verdad es que no hay evidencia técnica sólida, ni científica, ni física, que expliquen que enrollar un cable SATA en espiral cause pérdidas de datos o degradación de la señal. No hay ninguna base técnica, nada. O sea, no va a pasar nada en realidad, siempre y cuando no se le llegue a forzar al cable al tipo de dobleces excesivos. ¿Sí? Recordemos que los cables SATA están diseñados para ser flexibles. Lo que sí puede llegar a dañarlos es realizar una torsión excesiva, o más bien dicho, enrollarlos con demasiada fuerza o prácticamente en un radio extremadamente pequeño. ¿Sí? Eso sí puede llegar a dañar el cable. Y hemos visto que algunos usuarios, que porque vieron en videos que se puede enrollar un cable, los han puesto los han expuesto, más bien dicho, a un enrollado extremadamente cerrado. Y al final, claro, terminaron arrancándose los filamentos en el interior del cable, perdiendo la comunicación o generando un falso error de lectura-escritura en las unidades de almacenamiento. Pero estoy hablando de algo ya excesivo, no de algo como lo que hemos hecho en este video. Y otro de los mitos que algunos técnicos tienen en mente y que algunos usuarios también han escrito es que enrollar los cables de esta manera genera ondas electromagnéticas
justamente por estar en espiral. ¿Quieren saber un poco sobre esta situación? ¿Quieren saber la verdad? A ver, les cuento cómo es todo este relajo. Hay que entender que todo cable que transporta corriente alterna siempre va a generar un campo electromagnético. Pero en el caso de los cables SATA, que son los cables de datos que hemos enrollado aquí, pues la señal es de muy bajo voltaje y de muy baja corriente. Y además, pues diferencial. Es decir, usa dos líneas que se cancelan entre sí. Y para que un cable genere una onda electromagnética significativa, debe comportarse como una antena, y eso requiere, primero, longitudes resonantes, ¿no es cierto? Como múltiplos de medida de longitud de onda. También requiere corrientes alternas de alta frecuencia sin retorno cercano. Y por último, pues requiere una geometría inductiva, que es algo así como una bobina real. Entonces, enrollar un cable SATA no lo convierte en una bobina ni en una antena, y mucho menos en algo electromagnético. No hay un núcleo ferromagnético, ni espiras cerradas, ni corriente suficiente para inducir un campo significativo. Así que esa idea de que genera ondas electromagnéticas peligrosas o de que los datos se demoran un montón es un mitazo, pero de esos brutales, de esos bestiales. Más que nada enfocado a lo que prefiero creer versus lo que realmente es técnicamente. En fin, mis queridos amigos, hacerles tipo churitos o enrollar los cables SATA no es un problema si se hace con cuidado, y tampoco vas a crear un microondas accidental en tu gabinete, mucho menos. Así que si quieres, bueno, te invito a probar en tu computador, en tu casa. Utiliza un cable de pruebas y experimenta, siempre y cuando lo hagas con cuidado y conectes las cosas también con precaución. De mi parte, espero que les haya gustado este mantenimiento. Ahí podemos ver que el equipo, como siempre, después de cada mantenimiento, siempre encienden, siempre funcionan. Y de mi parte, yo espero que todo el material entregado en este video haya sido de muchísima ayuda para ti, que hayas aprendido cosas nuevas, que hayas despejado dudas, que hayas aclarado ideas. Y no solo eso, sino que también hayas capturado nuevas maneras para resolver los problemas del cableado y organizar el equipo de la mejor manera posible. Un fuerte abrazo, no olvides darle like al video y hasta el próximo tutorial.